Hola muchachos, he venido a compartir con vosotros unas ideas acerca del increíble valor que tiene el consenso colectivo, el consenso de mentes colectivas, y os voy a dar unos consejos para aventurarse fuera del consenso colectivo a través de la puerta grande de la poesía. Entonces, yo me imagino cada civilización que ha existido como un organismo, como algo que nace, crece y muere. Y como ha habido muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia que han tenido ese proceso, ¿no? Como ese proceso de nacimiento de su cultura, de agrandamiento de su cultura y muerte o transformación de su cultura en otra cosa. Entonces, veo que cada una de esas civilizaciones tiene su consenso, su forma colectiva de ver qué cosas son correctas, qué cosas son tabú, qué cosas son peligrosas, qué cosas nos hacen armonizar o qué cosas nos hacen separarnos, ¿no? Digamos que hay un consenso colectivo. Yo me imagino, por ejemplo, en la civilización inca, un grupo como de 200 personas que de pronto está viendo al rey inca y dice, mira, no me gusta tu rollo, nos vamos a la jungla. Entonces, estas 200 personas se van a la jungla y cuando tú les vas a visitar 6 generaciones después, lo mismo son 500, 700 personas ahí en una tribu en la jungla, y lo que puedes observar es que su lenguaje poco a poco se ha ido empobreciendo, poco a poco han ido creyendo en cosas más extrañas y han ido teniendo creencias o adorando dioses cada vez más raros. Han ido perdiendo técnicas como de higiene o de salud porque se han alejado del consenso. Entonces, este consenso, aunque arcaico, el de los incas, tiene un montón de valor, porque si no, tú te vas a la naturaleza y ya estás ahí solo con tu mente y las cosas que tú te puedas pensar y a saber dónde termina eso. Entonces, aunque, aunque sea un poco agresivo el consenso colectivo o a veces sea un poco injusto, es una cosa que tiene muchísimo valor. Entonces, yo veo que hay algunas cosas que cuando tú las expresas te está saliendo del consenso y eso es peligroso. La gente cuando escucha algo que se sale del consenso colectivo se altera y piensa, uy, Dios mío, ¿cómo voy a integrar esto? ¿Cómo voy a interpretar esta información que yo estoy recibiendo, ¿no? Entonces, si tú te fijas en el consenso colectivo de las personas hoy en día, te vas a dar cuenta de que hay muchas personas, hay muchos grupos de personas que quieren que tú te creas algo, que quieren meterte dentro de su consenso. Hay muchas religiones, hay muchos partidos políticos, hay muchas ideologías, como incluso equipos de fútbol o personas que se identifican con los rockeros o con los moteros. Es decir, hay muchísimos tipos de consenso, hay muchísimos tipos de personaje eh, y muchísimos tipos de mapas conceptuales que tú puedes adoptar y que la gente como que tiene mucho interés en que tú los adoptes. Porque una vez que tú adoptas uno de estos mapas conceptuales y entras en su consenso, empiezas a hacer las cosas como ellos quieren, empiezas a consumir como quieren, empiezas a moverte, a relacionarte como quieren. Y esto es un problema cuando en civilizaciones muy grandes, por ejemplo, en China, con la minoría uigur, estas personas los están metiendo en campos de concentración, les están dando una reeducación china, porque es muy incómodo tener a millones de personas en un territorio que no comparten este consenso, que esta gente de pronto tiene otros planes para sí mismo y para su familia que los que les está proponiendo el gobierno de China. Entonces, cuando tú tienes unos planes diferentes y quieres hacer unas cosas de manera diferente con tus amigos o con tu familia, que está en contra del consenso, en el caso de China, por ejemplo, te meten en un campo de reeducación y le dicen a los niños que solo hablen en chino a sus padres y que les corrijan o que les denuncien si intentan salirse de la ideología del partido chino. Entonces esto es una cosa muy curiosa, porque ¿cómo me tomo yo esto? Es decir, ¿cómo construyo yo mi visión del mundo dentro de este escenario, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a dar por correcto y qué es lo que voy a dar por incorrecto? Porque, por ejemplo, cuando veo el consenso científico, hay mucho de ello que me parece totalmente manipulado, que me parece que es una estafa. Cuando veo el consenso político, lo que se dice que son los gobiernos o lo que se dice que son los bancos, a mí eso también me parece una estafa y no me lo creo. Digo, estoy seguro de que tiene que ser algo diferente. Cuando veo la explicación científica que da del espíritu humano, de la realidad humana, digo, a mí esto no me convence. Cuando escucho la explicación espiritual de la religión católica, del budismo, del islam, de los hebreos, cuando empiezo a estudiar el hinduismo, entonces me voy dando cuenta poco a poco de que hay determinadas informaciones que cuando yo las recibo me resuenan o no me resuenan, y poco a poco elijo lo que voy incorporando o no a mi visión del mundo. Entonces sucede lo siguiente. Aquí empieza la poesía, y esto es la importancia de la poesía.
todas estas personas, todas estas ramas de conocimiento históricas, yo me las tomo como poesías, como distintas interpretaciones del gran misterio. Entonces, a lo largo de mi vida yo he ido cosechando un montón de estas interpretaciones y las he ido filtrando a través de mi entendimiento y a través de mi reflexión, y me he ido conformando mi visión única del mundo, que es preciosa. Cada persona tiene la suya y cada persona se la ha ido construyendo y cosechando lo mejor que ha podido. Entonces, como la forma en la que yo tengo de construir mi realidad es a través como de la poesía, de construir un entorno mental con todas estas informaciones que yo tengo, que se permite a sí mismo, un entorno mental que se permite a sí mismo salirse por completo de cualquiera de todos estos consensos que me están proponiendo y elegir el mío propio, con mis propios valores y el que a mí me viene mejor, el que a mí me hace estar más alegre, el que a mí me hace ser más creativo, el que me hace ser más compasivo. Entonces, a través de eso yo voy construyendo mi visión del mundo. Entonces, ¿qué peligro tiene salirse del consenso? Porque hay personas que no son capaces de integrar la salida del consenso, como que dentro de su consenso están bien y están a salvo, y aventurarse fuera de él les podría resultar como perjudicial, como se podrían estresar, o podrían como no saber quiénes son de pronto, o qué es lo que están haciendo aquí. Entonces, tú tienes que construir efectivamente como un entorno mental creativo y divertido, el cual te permita construir puentes para aventurarte fuera del consenso a través de la poesía, para poder crear como en los márgenes del consenso colectivo, tu propio mundo y tu propia realidad con las personas que quieres. Eso es todo, muchachos.